Administré el EpiPen de mi colega durante una reacción alérgica y ahora me acusan de agresión con arma mortal. El detective me leyó mis derechos en mi escritorio a las 14:47 de una tarde de miércoles, mientras todo mi departamento miraba a través de las paredes de vidrio de mi oficina. Daniel Reeves está arrestado por agresión con arma mortal y poner en peligro imprudente. Mis manos aún estaban escribiendo un email cuando lo dijo. Miré al detective Lawrence Kimball parado sobre mí con otro oficial detrás de él. Ambos llevaban expresiones que sugerían que yo era algo peligroso que finalmente habían acorralado. ¿De qué está hablando?, pregunté. Kimball sacó esposas. Administró epinefrina a Allison Porter sin autorización médica el 14 de septiembre. Ella ha presentado cargos criminales. Necesita venir con nosotros. Se me cayó el estómago. El 14 de septiembre fue hace 3 semanas. El día que Allison colapsó durante el almuerzo de la empresa, su garganta se hinchó, su cara se volvió morada. El día que tomé su EpiPen de su bolso y lo inyecté en su muslo porque no podía respirar y se estaba muriendo frente a 30 personas. El día que le salvé la vida. Ahora estaba diciendo que la había agredido con un arma mortal. Kimball no estaba interesado en explicaciones. Me esposó en mi escritorio mientras mis colegas miraban. Mi jefe, Philip Grantham, salió de su oficina luciendo confundido y horrorizado. Daniel, ¿qué está pasando? Le dije que no sabía, que esto era un error. Kimball me llevó por la oficina esposado, pasando por gente con la que había trabajado durante 6 años. Rachel de contabilidad tenía su mano sobre la boca. Thomas de E.T. estaba filmando con su teléfono. Para cuando llegamos al ascensor, podía escuchar susurros extendiéndose como fuego por hierba seca. La estación de policía era fría y fluorescente y olía a limpiador industrial y café viejo. Me procesaron como si fuera un criminal. Huellas digitales y fotos policiales en una celda donde me senté por 4 horas antes de que alguien me dijera qué estaba pasando realmente. Cuando finalmente me trajeron a una sala de interrogatorios, Kimball se sentó frente a mí con una carpeta. Allison Porter alega que la atacó durante un evento de la empresa. La apuñaló en la pierna con una aguja que contenía una sustancia de la que sabía que era alérgica. Ha proporcionado documentación médica mostrando que la inyección causó complicaciones cardíacas, requiriendo hospitalización. También ha proporcionado declaraciones de testigos, confirmando que la agarró y la sujetó mientras la inyectaba contra su voluntad. Sentí mi cara ponerse caliente. Eso es completamente loco. Allison tiene alergia severa a mariscos. Alguien sirvió camarones en el almuerzo y ella entró en shock anafiláctico. Usé su propio EpiPen para salvar su vida. No podía respirar. Se estaba poniendo azul. Había 30 testigos que vieron todo. Kimball abrió la carpeta y deslizó un documento por la mesa. Era una declaración jurada de Allison, alegando que deliberadamente causé su reacción alérgica al forzarla a comer camarones. Luego le inyecté epinefrina, sabiendo que tenía una condición cardíaca que hacía el medicamento peligroso. Declaró que actué con intención maliciosa, que me había dicho repetidamente que parara, que ignoré sus protestas y la agredí. La declaración estaba notarizada y firmada con su letra cuidadosa. La leí 2 veces, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esto es completamente falso, cada palabra. ¿Por qué mentiría sobre esto? Kimball se recostó en su silla. Dímelo tú. ¿Por qué una mujer acusaría a alguien de agresión si no pasó? Le dije que no tenía idea, pero la verdad estaba documentada por docenas de personas. Kimball dijo que los testigos podían ser poco confiables y que los registros médicos de Allison mostraban que había sufrido complicaciones cardíacas por la inyección de epinefrina. Me mantuvieron por 18 horas antes de fijar la fianza en 50.000 euros. Mi hermano la pagó a las 9 de la mañana siguiente y me llevó a casa en silencio. Justin no hizo preguntas hasta que estuvimos dentro de mi apartamento. Entonces, se giró hacia mí con los brazos cruzados. ¿Qué diablos pasó realmente, Daniel? Le conté todo. El almuerzo de la empresa en el salón de baile del Hotel Riverside, celebrando el lanzamiento exitoso de nuestra nueva plataforma de software. Almuerzo catering, con una opción de mariscos que nadie había marcado como conteniendo crustáceos. Allison dando una mordida a lo que pensó era pollo, luego agarrándose la garganta 30 segundos después. Sus ojos abriéndose con pánico, sus labios hinchándose, su voz saliendo ronca diciendo que no podía respirar. Yo reconociendo anafilaxia del entrenamiento de primeros auxilios. Yo preguntando si tenía un EpiPen, ella asintiendo y señalando su bolso en la mesa. Yo encontrando el EpiPen y leyendo las instrucciones rápidamente mientras alguien llamaba al número de emergencias. Yo quitando la tapa de seguridad y clavando el dispositivo en su muslo a través de su falda exactamente como mostraban las instrucciones. El clic y silbido de la inyección. Allison jadeando y su garganta abriéndose lo suficiente para tomar aire. Los paramédicos llegando 6 minutos después y haciéndose cargo. Allison siendo llevada deprisa al hospital.
Todos agradeciéndome por actuar rápido. Philip diciéndome que le había salvado la vida. Justin escuchó con creciente incredulidad. Así que hiciste exactamente lo que se suponía que hicieras, y ahora está diciendo que la agrediste. Le mostré el reporte policial y la queja criminal. Justin lo leyó, su expresión oscureciéndose. Esto es negligencia prosecutorial. Ningún fiscal en su sano juicio traería estos cargos. Pero los cargos eran reales, y tenía una lectura de cargos programada para el lunes por la mañana. Pasé el fin de semana investigando abogados defensores criminales y tratando de entender qué estaba pasando. Allison Porter tenía 31 años, casada, trabajaba en nuestro departamento de marketing por 3 años. No éramos amigos, pero éramos amigables. Habíamos estado en equipos de proyecto juntos. Habíamos tomado café algunas veces discutiendo estrategias de campaña. Siempre había parecido profesional y agradable. Había conocido a su esposo una vez en una fiesta navideña de la empresa. Era mayor, tal vez 45 años, trabajaba en ventas farmacéuticas. Su nombre era Derek Porter, y había pasado toda la fiesta hablando sobre sus números de ventas y cuánto dinero ganaba. Allison había estado callada esa noche, casi retraída. Había asumido que estaba cansada o aburrida. Ahora me preguntaba si había algo más. Encontré un abogado defensor criminal llamado Víctor Juan, especializado en casos de acusaciones falsas. Su sitio web mostraba una larga lista de clientes que había defendido exitosamente contra cargos injustificados. Llamé a su número de emergencia el domingo por la noche. Juan escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo silencioso por un momento. Esto es, o un malentendido genuino sobre lo que pasó, o alguien está manipulando deliberadamente a la señorita Porter. Los cargos son absurdos a primera vista, pero eso no significa que no te van a causar problemas serios. Los cargos criminales por agresión con arma mortal llevan una sentencia potencial de 5 a 15 años. Incluso si logramos que los desestimen, el registro de arresto te seguirá para siempre. Se me secó la boca. ¿Qué hago? Juan dijo que lo contratara inmediatamente y me preparara para una pelea. Su anticipo era 25,000 euros. Acepté sin dudar y transferí el dinero esa noche desde mi cuenta de ahorros. El lunes por la mañana, Juan me encontró en el tribunal. Estaba en sus 40 años, elegantemente vestido con un enfoque intenso que me hizo sentir ligeramente menos aterrorizado. La lectura de cargos duró 10 minutos. La fiscal, una mujer severa llamada Catherine Volkov, leyó los cargos y solicitó fianza alta, citando la naturaleza violenta del supuesto asalto. Juan argumentó que yo era un acusado primerizo no violento con fuertes lazos comunitarios y sin riesgo de fuga. La jueza estableció la fianza en 100,000 euros y programó una audiencia preliminar para 3 semanas después. Juan me dijo después que Volkov era conocida por ser agresiva pero justa. No perseguirá un caso sin evidencia. La pregunta es qué evidencia creen que tienen más allá de la declaración de Allison. Pregunté cuáles eran nuestros próximos pasos. Juan sacó un bloc legal. Necesitamos entrevistar a cada testigo de ese almuerzo. Necesitamos los registros de la empresa de catering mostrando lo que se sirvió. Necesitamos la grabación de la llamada de emergencias. Necesitamos los registros médicos completos de Allison del hospital. Necesitamos documentación de tu entrenamiento de primeros auxilios. Y necesitamos entender por qué Allison está haciendo estas acusaciones. Me miró directamente. ¿Hay alguna historia entre ustedes dos? ¿Algún avance rechazado? ¿Algún argumento? ¿Alguna razón por la que ella podría querer lastimarte? Negué con la cabeza. Nada. Tuvimos una relación completamente normal y profesional. Juan tomó notas. Entonces alguien la está presionando o hay un motivo que aún no hemos identificado. La gente no presenta cargos criminales falsos sin una razón. Esa tarde, mi empresa me puso en licencia administrativa no pagada inmediata, pendiente el resultado del caso criminal. Philip me llamó personalmente para dar la noticia. Su voz era disculpante, pero firme. Daniel, creo que actuaste heroicamente ese día. Todos en el almuerzo vieron lo que pasó, pero con cargos criminales presentados, la empresa no puede mantenerte en el personal. Es un asunto de responsabilidad. Lo siento. Quería argumentar, pero entendí su posición. Mi carrera en desarrollo de software, 6 años construyendo relaciones con clientes y manejando proyectos, estaba suspendida indefinidamente debido a acusaciones que sabía eran mentiras. Juan trabajó rápido. En una semana, había obtenido la grabación de la llamada de emergencias del almuerzo. La voz del despachador era calmada y profesional, preguntando cuál era la emergencia. Una voz femenina, alguien de nuestra oficina, dijo que había una emergencia médica, que una colega estaba teniendo una reacción alérgica y no podía respirar. El despachador preguntó si alguien estaba proporcionando primeros auxilios. La mujer dijo que sí, que alguien estaba administrando un EpiPen,
el despachador dijo que continuaran monitoreando a la víctima y que los paramédicos estaban a 4 minutos de distancia. Juan también obtuvo declaraciones de 6 testigos que habían estado sentados en la mesa de Allison durante el almuerzo. Los 6 confirmaron la misma secuencia de eventos. Allison comió algo del buffet. Comenzó a tener problemas para respirar. Se agarró la garganta y parecía en pánico. Me había acercado y preguntado si estaba bien. Había negado con la cabeza y señalado su bolso. Había encontrado el EpiPen y lo administré. Comenzó a respirar de nuevo. Los paramédicos llegaron poco después. Ningún testigo mencionó que Allison protestara o que yo actuara agresivamente. Juan presentó estas declaraciones en el tribunal y solicitó la desestimación de los cargos basado en evidencia abrumadora de que había actuado apropiadamente durante una emergencia médica. La oficina de Volkov respondió con su propia evidencia. Tenían registros médicos del Hospital Santa Catalina mostrando que Allison había sido admitida por arritmia cardíaca después de la inyección de epinefrina. Las notas del médico tratante declaraban que la epinefrina puede causar complicaciones cardíacas peligrosas en pacientes con condiciones cardíacas subyacentes. Tenían una declaración del cardiólogo de Allison, Dr. Raymond Voss, confirmando que Allison tenía una condición cardíaca previamente no diagnosticada que hacía riesgosa la administración de epinefrina. Volkov argumentó que había actuado imprudentemente al inyectar un medicamento poderoso sin entrenamiento médico o conocimiento del historial médico completo de Allison. Juan leyó cuidadosamente la evidencia de la fiscalía. Esto es más sofisticado de lo que esperaba. No están alegando que intentaste lastimarla. Están alegando que tus acciones fueron imprudentes y causaron lesiones serias. Ese es un estándar legal diferente y más difícil de defender. Me miró. ¿Sabías que Allison tenía una condición cardíaca? Le dije que no tenía idea y que ella nunca lo había mencionado. Juan asintió. Esa es nuestra defensa. Actuaste razonablemente basado en la información disponible. Se estaba muriendo de anafilaxia. Los EpiPens están diseñados exactamente para esa situación. Las complicaciones cardíacas fueron una consecuencia desafortunada, pero no resultado de imprudencia. Hizo una pausa. Pero necesitamos entender por qué está persiguiendo esto. El problema cardíaco solo no explica los cargos criminales. Hay algo más impulsando esto. Contrató a una investigadora privada llamada Mónica Reyes para examinar los antecedentes de Allison y Derek Porter. Reyes era una ex detective de policía con contactos por toda la ciudad. Reportó 3 días después, con hallazgos preliminares. Los Porter se están ahogando en deudas. El trabajo de ventas farmacéuticas de Derek paga bien, pero se han endeudado mucho. 2 hipotecas en su casa, tarjetas de crédito al máximo, un préstamo de coche atrasado. Derek también tiene un problema con el juego. Hay evidencia de visitas regulares a casinos y cuentas de apuestas en línea con pérdidas significativas. Juan se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan significativas? Reyes revisó sus notas. Más de 200.000 euros en los últimos 18 meses. Están al borde de la bancarrota. Mi mente empezó a conectar piezas. Entonces están buscando dinero. Si soy condenado podrían demandarme civilmente por daños, facturas médicas, dolor y sufrimiento, salarios perdidos. Juan asintió lentamente. Esa es una posibilidad, pero los cargos criminales son una manera extrema de preparar un caso civil. Podría haber algo más directo. Reyes continuó su investigación y descubrió algo crucial. Derek había tomado una póliza de seguro sustancial sobre Allison 6 meses antes, una póliza de 1 millón de euros por muerte accidental y desmembramiento con una cláusula cubriendo discapacidades causadas por asalto o crimen violento. Si Allison sufriera lesiones permanentes de un asalto violento, Derek recibiría un pago de 500.000 euros. Juan miró fijamente los documentos de la póliza. Está tratando de cobrar una póliza de seguro incriminándote por asalto. Me sentí mal. Pero Allison no sufrió lesiones permanentes. Tuvo complicaciones cardíacas, pero se recuperó completamente. Reyes sacó más registros médicos. Según sus visitas médicas recientes, está alegando problemas cardíacos continuos, ansiedad y estrés postraumático del asalto. Está construyendo un registro médico para apoyar una reclamación por discapacidad. Juan ya estaba tomando notas. Esto es fraude. Derek manipuló a Allison para presentar cargos falsos para cobrar dinero del seguro. Podemos probarlos y podemos mostrar que no está realmente discapacitada y que Derek orquestó todo. Me miró. Pero probar coerción será difícil, a menos que Allison lo admita. La audiencia preliminar estaba en 2 días. Juan presentó una moción de emergencia para obligar a la compañía de seguros a proporcionar todas las comunicaciones sobre la reclamación de Allison. La jueza la concedió. Lo que encontramos fue condenatorio. Derek había contactado a la compañía de seguros 2 días después del incidente del almuerzo.
antes de que Allison siquiera presentara cargos criminales, preguntando sobre el proceso para reclamar beneficios por discapacidad relacionada con asalto. Había preguntado específicamente si una inyección de EpiPen podía clasificarse como asalto con arma mortal. La respuesta por email del representante del seguro explicaba que los cargos de asalto con arma mortal, de hecho, activarían la cláusula de asalto de la póliza si la víctima sufría lesiones calificantes. Huang llevó esta evidencia a Volkov antes de la audiencia preliminar. Nos reunimos en su oficina del centro, un espacio estrecho lleno de archivos de casos y libros legales. Volkov leyó los documentos del seguro con creciente preocupación. Esto lo cambia todo. Si Derek Porter está manipulando estos cargos para ganancia financiera, no puedo en buena conciencia proceder con el procesamiento. Me miró. Pero necesito escuchar de Allison directamente. Si está siendo coaccionada, merece protección. Si es cómplice en el fraude, es otro asunto. Huang sugirió una declaración bajo juramento, donde Allison tendría que responder preguntas sobre la participación de Derek y la póliza de seguro. Volkov aceptó y la programó para la mañana siguiente. Esa noche, Huang me preparó para lo que podía pasar. Allison va a admitir que Derek la presionó o va a mantener las acusaciones. De cualquier manera, la evidencia de fraude del seguro mina severamente el caso de la fiscalía, pero prepárate para que se aferre. La gente no abandona acusaciones falsas fácilmente, especialmente si tienen miedo de su pareja. La declaración tuvo lugar en una sala de conferencias en el tribunal. Allison llegó con Derek y un abogado que Derek había contratado, un hombre de aspecto nervioso llamado Stuart Finch, especializado en casos de lesiones personales. Allison se veía delgada y exhausta. No haría contacto visual conmigo. Volkov comenzó el interrogatorio, pidiendo a Allison que describiera lo que pasó en el almuerzo. La voz de Allison apenas se escuchaba. Comencé a tener problemas para respirar. Daniel vino y me agarró. Me forzó a quedarme quieta mientras me apuñaló con una aguja. Traté de decirle que parara, pero no escuchó. Volkov preguntó si había mostrado a Daniel su EpiPen o indicado que necesitaba ayuda. Allison vaciló. No recuerdo claramente. Todo estaba confuso. Volkov presionó más. ¿Recuerdas haber señalado tu bolso donde se guardaba tu EpiPen? Las manos de Allison se retorcieron en su regazo. Tal vez, no estoy segura. Volkov deslizó la transcripción de la grabación de emergencias por la mesa. La llamada de emergencia indica que alguien estaba administrando un EpiPen con aprobación. ¿Coincide eso con tu memoria? Allison miró a Derek. Él hizo un ligero movimiento negativo de cabeza. Se giró de vuelta a Volkov. No creo que lo aprobé. Creo que simplemente lo hizo. Huang intervino. Señorita Porter, ¿sabía que su esposo contactó a su compañía de seguros sobre beneficios por discapacidad de asalto 2 días después del incidente, antes de que presentara cargos criminales? La cara de Allison se puso pálida. No sé de qué está hablando. Huang le mostró los emails del seguro. Su esposo preguntó específicamente si una inyección de EpiPen podía calificar como asalto con arma mortal para propósitos de seguro. ¿Discutió esto con él antes de presentar cargos contra el señor Reeves? Allison miró fijamente los documentos, sus manos temblando. Derek se inclinó hacia adelante. No respondas eso, Stuart. Objeta esta línea de interrogatorio. Finch tartamudeó. Objeto. Esto es acoso. La voz de Volkov cortó. Señor Porter, esta es una declaración criminal. No puede instruir al testigo. Miró a Allison. ¿Su esposo la alentó a presentar cargos criminales? Los ojos de Allison se llenaron de lágrimas. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Derek se levantó. Esta declaración terminó. Allison, nos vamos. Huang bloqueó la puerta. Siéntese, señor Porter. Su esposa está bajo juramento e irse ahora constituiría obstrucción. La cara de Derek se puso roja. Quítate de mi camino o te moveré yo mismo. Volkov se levantó. Señor Porter, si amenaza a alguien en esta sala, lo haré arrestar inmediatamente. Siéntese. La tensión en la sala era sofocante. Derek lentamente se sentó de nuevo, su mandíbula apretada. Volkov se giró de vuelta a Allison. Señorita Porter, necesito que me diga la verdad. ¿Su esposo la presionó para presentar estos cargos? Allison estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su cara. Miró a Derek, luego a mí, luego a Volkov. Cuando habló, su voz estaba quebrada. Derek dijo que necesitábamos el dinero. Dijo que el seguro pagaría si alegaba asalto. Dijo que Daniel me lastimó con la inyección, y eso lo hacía asalto. Me dijo qué decir en la declaración. Dijo que si no lo hacía, perderíamos la casa, y sería mi culpa porque yo era la que se enfermó. Derek saltó en pie. No sabe lo que está diciendo, aún está traumatizada por el asalto. Allison se giró hacia él con furia repentina. Para, Derek. Solo para. No puedo hacer esto más.
Miró a Volkov. Daniel me salvó la vida. Me estaba muriendo y me ayudó. Derek me hizo mentir porque apostó todo nuestro dinero y pensó que el seguro arreglaría todo. Escribió la declaración por mí. Me dijo exactamente qué decir a la policía. Amenazó con dejarme si no lo hacía. Dijo que era mi culpa que estuviéramos en bancarrota porque mis costos médicos después del hospital eran muy altos. La sala se quedó en silencio. La expresión de Volkov era acero frío. Señor Porter, está arrestado por fraude de seguro, coerción criminal y presentar un reporte policial falso. Hizo señas al alguacil parado junto a la puerta. Derek trató de correr, pero el alguacil lo agarró. Fue esposado y removido de la sala mientras Finch se sentó congelado, dándose cuenta de que su cliente acababa de implicarlo en fraude. Volkov me miró. Señor Reeves, todos los cargos contra usted son desestimados inmediatamente. Me disculpo por lo que ha tenido que pasar. Las secuelas se movieron rápidamente. Derek fue acusado de múltiples delitos. La compañía de seguros lanzó su propia investigación y encontró evidencia de que Derek había investigado extensivamente el fraude de seguros antes del incidente del almuerzo. Su historial del navegador mostraba búsquedas de cómo fingir cargos de asalto, EpiPen como arma mortal y cobrar seguro de reclamación de asalto. Los fiscales descubrieron que incluso había investigado qué comidas contenían mariscos y había solicitado específicamente que se agregara una opción de mariscos al menú del almuerzo. Sabiendo que Allison era severamente alérgica, había planeado todo el escenario. La intención original no era solo fraude de seguros. Derek había esperado que la reacción alérgica de Allison fuera lo suficientemente severa como para causar complicaciones permanentes que activarían un pago aún mayor. Cuando se recuperó rápidamente, gracias a mi intervención, se había cambiado a incriminarme por asalto para salvar la reclamación del seguro. Allison pidió el divorcio y cooperó completamente con los fiscales. Dio testimonio detallado sobre el abuso financiero de Derek, su adicción al juego, sus amenazas y manipulación. Explicó cómo la había aislado de amigos y familia a lo largo de los años, controlado todas sus finanzas y la había culpado por sus deudas. La acusación del EpiPen fue solo el paso final en años de abuso psicológico. El juicio de Derek duró 3 semanas. La evidencia contra él era abrumadora. Fue condenado en todos los cargos y sentenciado a 8 años de prisión. La compañía de seguros lo demandó por intento de fraude. Sus activos fueron incautados para pagar juicios legales. Allison testificó en la sentencia, describiendo el terror de vivir con alguien que literalmente había tratado de beneficiarse de su casi muerte. La jueza no mostró misericordia. Mis cargos fueron formalmente desestimados con prejuicio y eliminados de mi registro. El tribunal emitió una declaración pública reconociendo que había actuado heroicamente durante una emergencia médica. Philip me llamó una semana después de la condena de Derek. Daniel, te debo una disculpa. La empresa actuó muy rápidamente al suspenderte. Deberíamos haber confiado en tu carácter y esperado los hechos. Tu posición te está esperando cuando estés listo para regresar. Le dije que apreciaba la oferta, pero necesitaba tiempo. Los meses pasados habían cobrado su precio. Philip entendió. Mencionó que la empresa estaba implementando nuevas políticas sobre respuestas a acusaciones falsas y había hecho una donación a un grupo de defensa para individuos falsamente acusados en mi nombre. Huang me ayudó a presentar una demanda civil contra Derek por difamación y procesamiento malicioso. El caso era directo dada su condena criminal. El juicio fue por 375.000 euros en daños. Derek nunca lo pagaría desde prisión, pero tener el juicio importaba más que el dinero. Era reconocimiento oficial de que había sido agraviado. Allison me contactó 6 meses después del juicio. Preguntó si podíamos reunirnos para hablar. Nos encontramos en un café tranquilo al otro lado de la ciudad. Se veía más saludable, más presente. Se había mudado con su hermana y estaba trabajando en reconstruir su vida. No espero perdón, comenzó. Lo que hice fue imperdonable. Me salvaste la vida y traté de destruir la tuya, porque era muy débil para enfrentar a Derek. Escuché mientras explicaba toda la extensión del control de Derek, la manipulación financiera, el abuso emocional, las amenazas constantes, cómo la había convencido a lo largo de los años de que no valía nada sin él, que cada problema era su culpa, cómo el esquema de fraude del seguro fue presentado como la solución para salvar su matrimonio, y rechazarlo significaba que estaba eligiendo destruir su vida juntos. Sé que tomé mis propias decisiones, dijo Allison. Derek no podría haberme forzado si hubiera sido más fuerte, pero quiero que sepas que estoy yendo a terapia. Estoy aprendiendo a reconocer manipulación y establecer límites. Estoy tratando de convertirme en alguien que nunca haría lo que hice. Pensé en mi propia ira, mi propio dolor de esos meses de acusaciones. Pensé en qué tan cerca estuve de perder todo debido a mentiras.
Pero también vi a la persona frente a mí, alguien que había sido víctima mucho antes de convertirse en victimaria. No te perdono todavía, dije honestamente. Tal vez lo haré algún día, pero agradezco que me dijeras la verdad cuando importaba. En esa declaración, elegiste honestidad sobre autopreservación. Eso tomó valor. Allison asintió, lágrimas en sus ojos. Gracias por salvar mi vida. Ambas veces, una en el salón de baile y otra al rehusarte a dejar que Derek se saliera con la suya. No nos volvimos amigos. No mantuvimos contacto. Pero algo fue resuelto entre nosotros. Regresé al trabajo 2 meses después. Mis colegas me dieron la bienvenida con una mezcla de alivio e incomodidad. Las paredes de vidrio de mi oficina se sentían diferentes ahora. Todos sabían lo que había pasado. Todos habían visto mi arresto. Los susurros nunca pararon completamente. Rachel de contabilidad se disculpó por no haber hablado antes. Thomas de IT borró su video y parecía genuinamente avergonzado. Me sumergí en proyectos, reconstruí relaciones con clientes, probé mi competencia de nuevo. Philip me promovió a gerente senior de proyectos el año siguiente, parcialmente como reconocimiento de lo que había soportado. Pero la experiencia me cambió fundamentalmente. Me volví hiperconsciente de qué tan rápido las buenas intenciones podían ser convertidas en armas, qué tan fácilmente la verdad podía ser distorsionada, qué tan vulnerables eran los ayudantes a acusaciones de las personas que trataban de salvar. Me ofrecí como voluntario con una organización que proporcionaba apoyo legal a personas falsamente acusadas de crímenes. Compartí mi historia en conferencias sobre procesamiento injusto. Presioné por protecciones más fuertes para buenos samaritanos y penalidades obligatorias para acusadores falsos. El trabajo le dio significado a lo que había pasado. Un año después de la condena de Derek, estaba en otro evento de la empresa, una parrillada de verano en un parque local. El hijo de un colega comenzó a atragantarse con un perro caliente. Los padres entraron en pánico, gritando por ayuda. Conocía la maniobra de Heimlich. Había sido entrenado, pero dudé por 5 segundos que se sintieron como horas. Me quedé congelado, pensando en Allison, en acusaciones, en cómo ayudar podía destruirme. Entonces me moví. Realicé la Heimlich. El niño tosió la obstrucción y comenzó a respirar. Los padres me agradecieron con lágrimas de alivio. Nada malo pasó después. Sin cargos, sin acusaciones, solo gratitud. Pero esos 5 segundos de vacilación me atormentaron. Derek había logrado hacerme dudar del simple acto de ayudar a otra persona. Ese fue un tipo diferente de daño, más difícil de cuantificar, imposible de demandar. La recuperación no es lineal. Algunos días estaba bien. Algunos días veía un EpiPen en un kit de primeros auxilios y sentía mi pecho apretarse. Algunos días me preguntaba si otras personas me miraban diferente, si recordaban el arresto, si cuestionaban lo que realmente pasó a pesar de que salió la verdad. La terapia ayudó, el tiempo ayudó, pero ciertas cicatrices no se desvanecen completamente. Derek cumplió 4 años antes de ser liberado en libertad condicional. Nunca lo vi de nuevo. Allison reconstruyó su vida lentamente. Eventualmente se volvió a casar, se mudó a un estado diferente. Me envió una tarjeta cuando se enteró de mi promoción. Solo 2 palabras. Gracias. No respondí, pero guardé la tarjeta. 3 años después del arresto, nueva legislación pasó en nuestro estado fortaleciendo las protecciones del buen samaritano y creando penalidades criminales por presentar cargos falsos relacionados con emergencias. La ley fue apodada Ley Reeves por los grupos de defensa que la impulsaron. Testifiqué ante la legislatura estatal durante las audiencias, conté mi historia a salas llenas de políticos y abogados y periodistas, la vi convertirse en algo más grande que mi experiencia personal, un símbolo de falla sistémica y necesidad de reforma. La ley pasó unánimemente. Estuve en la galería cuando el gobernador la firmó. Philip estaba ahí. Mi hermano Justin estaba ahí. Juan estaba ahí. Fuimos a cenar después y celebramos tranquilamente. La ley no desharía lo que me pasó, pero podría proteger a alguien más. Eso importaba. Aún trabajo en desarrollo de software, aún manejo proyectos, aún asisto a eventos de la empresa. El mes pasado, hubo un almuerzo celebrando el lanzamiento de un nuevo producto. La empresa de catering etiquetó cuidadosamente cada plato con información de alérgenos. Múltiples personas tenían EpiPens visibles en la mesa. Nadie tuvo anafilaxia. Cuando me fui esa noche, sentí algo cercano a la paz. No porque hubiera olvidado lo que pasó, o porque todo estaba resuelto, sino porque lo había sobrevivido, y usé esa supervivencia para algo significativo. Derek se llevó 9 meses de mi vida, miles de euros, mi sentido de seguridad y ayudar a otros. Pero no se llevó todo. Aún estoy aquí. Aún ayudo cuando puedo. Aún creo que el mundo necesita gente dispuesta a actuar cuando otros están en peligro, a pesar de los riesgos. Esa es la decisión que tomo cada día, no dejar que la manipulación de Derek gane haciéndome demasiado temeroso para ser la persona que quiero ser.
Algunas victorias son más silenciosas que las vindicaciones de tribunal. Si disfrutaron esto, definitivamente van a querer ver los próximos también. Así que suscríbanse ahora y déjenme saber qué piensan en los comentarios.